Bienvenidos a este evento de cierre de nuestro tour virtual por Sudamérica, PMI segunda temporada. Muchas gracias a todos los que participaron y a todos los conferencistas. La experiencia de hoy va a estar a cargo del capítulo PMI Ecuador y seguro que va a estar muy amena. Tenemos una sorpresa bien importante para ustedes preparada el día de hoy. Adelante, capítulo de Ecuador. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto, Patricio. Qué bueno verte por este medio que ya se nos está haciendo costumbre por acá estar los viernes en nuestro programa hasta que se acabe mi cerveza. Yo nunca ¿Qué nos pensé, puedes ir contando, Marcelo, mientras los amigos empiezan a conectar y empezamos ya a preparar todo este gran programa que esta noche tenemos? yo estoy encantado porque este es nuestro tercer episodio, el tercer programa, y es un programa extremadamente especial, porque como ustedes sabrán, en estas semanas, PMI Bogotá, Colombia, organizó y puso a todo un equipo de directores de proyecto en un tour virtual 2020 para Latinoamérica. Y ha sido una cosa divertidísima, espectacular, con miles de personas conectadas, sumando todas las sesiones. Y para nosotros ha sido un honor como PMI Ecuador el poder dar el cierre a este gran evento tomándonos una cerveza. Entonces, nuestro pequeño programa comenzó con 2 o 3 personas conversando, después tuvimos invitados internacionales y ahora tenemos a toda Latinoamérica junta. Así que es un honor, de verdad. Espero que todas las personas que nos acompañan disfruten de estas conversaciones y se tomen un trago, que para eso estamos aquí. Correcto, correcto. Bueno, empecemos entonces. Quiero dar la bienvenida a César Martínez. Él es de PMI Bogotá, quien nos va a comentar cómo hemos estado en estas semanas, cómo nos ha ido en el tema del tour, conocer los números. Hola César, ¿cómo vas? Hola Patricio, ¿cómo te va? Bueno, encantado de estar en este espacio. Esta semana terminamos nuestra segunda temporada del tour virtual y los números son realmente muy, muy buenos. En la primera versión del tour virtual que la desarrollamos el año pasado, tuvimos cerca de 400 invitados en las 4 sesiones que tuvimos. Ya más adelante veremos cuáles fueron los temas. Pero en esta segunda temporada la acogida fue absolutamente impensada. Tuvimos un promedio de asistentes de 263 personas por sesión. Aquí en la pantalla ustedes deben estar viendo los números, las cifras que tenemos para total de 1.841 participaciones. Ninguna de las sesiones bajó de 200 invitados participando activamente en cada uno de los webinars y estuvieron absolutamente parejas. Entonces, seguramente el segundo tour virtual por Latinoamérica va a ser de una acogida mucho mayor y esperemos que podamos contar con todos los que participaron en esta primera y segunda temporada que cerramos el día de hoy. Excelente. Bueno, sin más ni más, vamos a ir a empezar entonces, Marcelo. Más bien, la temática que ustedes ya conocen, vamos a ir discutiendo de temas varios y particularmente de todas las experiencias que deja el tour hasta que se acabe mi cerveza. Pues la primera persona que se une acá es Rocío Ríos, ¿sí? Y yo me despido. Que tengan una linda noche, Marcelo. Estaré acompañándoles desde la parte de atrás. Desde el backstage. Bienvenida, muchas gracias Rocío, muchas gracias César, es un placer tenerles con nosotros y como les decía hace un minuto, este programa va creciendo y se va llenando de estrellas, de invitados, de gente famosa y la regla, no sé si veo que Patricio no les contó, pero acá necesitan una cerveza, un vino, hasta café si es que tienen alguna cosa, así que bienvenidos y yo quiero hacer un brindis por este tour virtual Latinoamérica que fue espectacular.
Fue espectacular realmente. Yo tuve el gusto de participar como expositor y me divertí, me reí, la gente estaba contenta, así que agradecerles. Y quería preguntarles, ¿cuál ha sido la charla de las que asistieron que más les gustó? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que todas las charlas han sido buenísimas, ¿no? Hemos tenido expositores de primer nivel de toda Latinoamérica que han sabido destacar las mejores ponencias, compartir toda su experiencia, ¿no? Con el impresionante público latinoamericano que ha participado de este evento. Sin embargo, una de las charlas que me ha gustado mucho ha sido la de Alfonso Barraza, que nos ha hablado sobre compras estratégicas, ¿no? Un sector que él conoce bastante y bueno, dentro de mis charlas, aparte de la mía, que participaba en la primera parte del tour, es una de las que más me ha gustado. Muy bien. ¿Y a ti, César, cuál fue la que más te gustó? Bueno, yo debo decir que la charla de Uruguay dirigida por María Alfeder fue la que más me llamó la atención y trató de desmitificar una cantidad de cosas que nosotros los gerentes de proyectos tenemos apropiadas en relación al uso de las prácticas de agilismo. Algo que está tan en boga, tan de moda, que para algunas personas se ha vuelto eso precisamente una moda, y empiezan a elaborarse una serie de creencias que realmente no tienen mucho lugar. Ejemplo, en un proceso de agilismo no se hace documentación. Eso es absolutamente imposible de lograr. Entonces, el paso por una serie de falsas creencias para las personas que intentan ingresar a este mundo del agilismo debe estar bastante claro para la puesta en práctica de estos métodos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahora, yo creo que hemos puesto la vara bastante alta y le doy la bienvenida también a Ezequiel. Veo que... ¿Cómo estás? Bienvenido, Ezequiel. Acá, la pregunta de rigor. Primero, la cerveza o vino o cualquier bebida espirituosa que nos haga daño, hasta café. Hasta el café es lo menos fuerte que aceptamos. Estábamos conversando con César y con Rocío. De las charlas del tour virtual, ¿cuál ha sido la que más te gustó? Bueno, de las charlas, varias de las charlas, me gustó la que estaban comentando recién César, me pareció interesante la temática que surgió principalmente. En otras de las charlas me costó, así que no pude estar participando demasiado en estos días. Pero bueno, en general todos fueron muy interesantes y cubrimos un espectro muy amplio de temas que creo que era un poco el cometido de temas y también de miradas, porque había algo también de regional, ¿no? Si bien somos todos una gran Latinoamérica, también había una visión ahí muy, muy particular de lo regional o de local que siempre atraviesa, ¿no? Las charlas. Sí, y aprovecho, le doy la bienvenida a Mariel, desde Uruguay. ¿Cómo estás, Mariel? Hola. Hola, salud. Salud. Yo siempre salgo. En Ecuador, cuando alguien se emborracha, decimos que está chumado. Entonces, yo cada viernes, ya voy 3 viernes, mi esposa me va a botar de la casa, porque cada viernes empiezo con una cerveza pequeñita y sigo conversando y con Patricio y el resto de invitados y salgo chumado cada viernes. Así que espero que todos los que estén acá y los que nos están viendo desde Facebook Live del capítulo Bogotá, del capítulo Ecuador y todos los capítulos invitados también salgan un poquito pegados. Mariel, ¿cuál fue la charla que más te gustó de todas las que tuvimos en esta semana? Yo vi cuando hiciste esa pregunta hace un rato y estaba pensando que no me pregunte eso porque no voy a saber qué contestarle. La verdad es que todas las charlas fueron muy buenas. Comparto con Ezequiel que lo que más me gustó fue justamente la variedad de charlas, la variedad de temáticas, la variedad de los perfiles de los presentadores que enriquecieron desde perspectivas distintas cada una de las conferencias, la variedad de acentos, me fascinó la variedad de formas distintas de comunicarnos en el mismo idioma, pero con distintas
dicciones. Si tuviera que elegir alguna, me gustó mucho la tuya, Marcelo, porque me pareció que trajo una perspectiva que no era tan académica, sino muy de, bueno, las cosas que me han pasado y que tiene como una aplicación de, bueno, bastante inmediata. Me gustó, pero me gustaron absolutamente todas y es muy difícil destacar alguna sobre el resto. Sí, yo creo que fue una cosa espectacular el balance de los temas, las charlas, los países, y vemos que somos tan parecidos, desde la Patagonia hasta Centroamérica, somos igualitos. Ahora, hablando de somos igualitos, yo voy a preguntarles, en cada país hay algunas palabras que cuando uno sale al exterior nos meten en problemas. Así que voy a comenzar con Rocío. ¿Alguna palabra que en boliviano, por llamarlo de alguna forma, cuando sales de afuera te meten problemas? No malas palabras ni pasadas de tono, sino que la gente se te burla, no te entiende, te hace gracia. ¿Ya? Bueno, de las palabras que he podido ver que realmente tienen un significado muy diferente o en cada país se dice algo de forma diferente, son lo que llamamos las palomitas de maíz o popcorn, que aquí en Bolivia se llaman pipocas, ¿Ya? ¿no? Y no sé cómo les dicen en sus países, pero creo que es una de las palabras que tiene mayor variedad de formas de decir, ¿no? Sí. Me gustaría también escuchar cómo les dicen al popcorn en cada uno de sus países. Nosotros en Argentina le decimos pochoclo. Pochoclo. Acá le decimos pop. Pop. ¿Y en Solo pop. Ecuador? En Ecuador le decimos canguil. Canguil. Acá en Bolivia le decimos pipocas. Pipocas, mira. Estamos en cosas y somos tan similares. Les aprovecho y les pregunto, cuando salen de sus países, ¿con qué nacionalidad les asocian? Porque a mí, yo tengo un acento un poco neutro, un poco... Y nos dice en el chat, César nos dice, en Colombia dicen crispetas. Y es verdad, yo viví un tiempo en Colombia y son las crispetas. Cuando salen de su país, ¿les reconocen el acento fácilmente o empiezan a preguntar, no, tú eres mexicano, tú eres peruano, tú eres argentino? Creo que Argentina se destacan por ahí. Uruguay y Argentina tenemos una tonada muy similar. Creo que los uruguayos y los argentinos sí nos distinguimos, pero en otros países de Latinoamérica deben confundirlos. Por un tema de poblacional, digamos, por lo general la gente le debe arriesgar argentinos a los uruguayos, pero por un tema de tamaño de población, ¿no? Me imagino que a Mariel le debe pasar eso. Me preguntan si soy argentina. Claro. Siempre. Porque claro. Muchos en Sudamérica no tanto, pero en Europa no saben ni lo que es Uruguay. Ahora con el fútbol un poco más, pero hasta hace unos años. Y ojo que nosotros somos muy parecidos al argentino de Buenos Aires en el acento, ¿no? Yo creo que un bonaerense se parece más a un uruguayo que a un salteño cuando habla. Claro, es cierto. O a un cordobés o a un mendocino. Claro. Sí. Tal cual. Sí, aprovecho y veo que nos mandan saludos. Fernanda, Bernardo nos ha mandado saludos y Patricio, que es el manager backstage de esta maravilla de cosa. María Cristina manda saludos a todos y invito a las personas que están viéndonos desde cualquier lugar que nos pongan sus comentarios en Facebook, que nos hagan preguntas y de vez en cuando invitamos a algunos de los participantes a que también se tomen una cerveza con nosotros. Ahora, las preguntas más difíciles que les han hecho en sus charlas o que les han hecho en alguna charla. Ya empiezo con mis preguntas difíciles. La cosa que les ha puesto más así, más viendo al cielo como está Rocío ahora o viendo hacia abajo como está Mariel. ¿Cuál ha sido la pregunta? O alguna pregunta que se les haya quedado de alguna de las charlas. Digan, mira, esto estuvo interesante la pregunta y la respuesta fue mejor todavía. A ver, en orden de llegada, Rocío está frita, ¿eh? Es el problema de ser puntual. Bueno, creo que no era una pregunta tan compleja de responder,
problema fue que yo no tenía experiencia en el sector sobre el cual preguntaban y me hacían la pregunta sobre estrategia en el sector público y yo no tengo experiencia en el sector público. Entonces, ahí es algo que me ha costado un poco responder. He intentado salir de la forma más adecuada, pero bueno, no digo que me siento orgullosa porque no la he podido contestar como el público lo hubiera esperado, ¿no? Esa ha sido, digamos, una de las limitantes y ahí ha estado la dificultad, que era un sector que yo no conocía. Muy bien, Ezequiel. Muy interesante. A mí una de las preguntas, bueno, como yo estaba hablando de innovación en los proyectos, alguien mencionó una norma ISO específica. ISO tiene normas para todo lo que se nos ocurra, digamos, hay mucha diversidad y realmente, bueno, lo que respondí es que no conocía en profundidad esa norma y cómo nomenclaba la innovación o los procesos de innovación. Y lo más interesante es que después el que me hizo la pregunta me hizo, no, yo tampoco sabía que existía la norma, pero quería saber por qué. Hasta ahora no encontré muchos que me la puedan describir. Así que bueno, con honestidad siempre, si uno no sabe, tiene que aclararlo. Y en todo caso, sí, me generó ahora la curiosidad de investigar un poquitito más. Perfecto. Y Miriel. Bien. Primero les voy a tirar un truco que una vez me enseñaron para usar cuando pasa eso, para ganar un poquito de tiempo cuando te hacen una pregunta que te descoloca un poco. Lo primero es, qué buena pregunta. Claro. Así que mientras pienso, Marcelo, qué buena pregunta. Y en realidad a veces creo que lo que a veces me cuesta más, yo vengo del mundo del software, ¿no? Y la agilidad nació en el mundo del software y de alguna manera es como muy natural su aplicación en el mundo del software, más allá de todos estos mitos de los que estuvimos conversando. Pero a veces cuando me sacan de esa industria y me tratan de poner preguntas específicas de, bueno, ¿y cómo utilizarías esto en la industria de la construcción o en la industrias que realmente no son el dominio del que yo tengo? A veces no tengo claro los conceptos. Creo que lo más honesto es lo que mismo que dijo Ezequiel, decir, bueno, mira, eso no es mi dominio del conocimiento, en donde yo tengo experiencia, que es en este otro contexto, lo que haríamos sería esto, pero no estoy en condiciones de ver si eso es extrapolable tal cual a esa industria en particular, ¿no? Sí. Como ustedes son los expertos. Yo cada vez que invito a alguien, yo sé que sabe más que yo. Y cuando empecé mi vida en dirección de proyectos, algún amigo, profesor, instructor me dijo, mira, un director de proyectos en teoría debería poder gestionar un proyecto de cualquier área, de cualquier tema, así no sea de tu especialidad. ¿Creen ustedes que todavía, esto me lo dijo hace 15 años, tal vez más, ¿creen ustedes que todavía se aplica? Me explico un poco más. Si yo tengo mi formación en software, mi formación en desarrollo y he hecho muchos proyectos de desarrollo de software para empresas públicas, y de repente termino gestionando un proyecto de construcción de hidroeléctricas, ¿podría yo aplicar los métodos y las buenas prácticas de PMI a ese tipo de proyectos o debería decir, mira, sabes que esto no es para mí y búscate a alguien más competente? A ver, voy a recurrir a las palabras de Mariel. ¡Qué buena pregunta! Veo que aquí uno aprende rápido. Muy buena, Mariel. Muy buena alumna, muy buena alumna. Buenísima. Bueno, yo creo que PMI nos enseña bastante sobre el triángulo del talento, ¿no? Y nos habla sobre las habilidades de liderazgo, las habilidades técnicas y las habilidades de estrategia. Creo que las habilidades de liderazgo aplican de forma transversal para todos los proyectos, ¿no? Lo propio con las habilidades técnicas. Sin embargo, las habilidades de estrategia, yo creo que están muy relacionadas a las características particulares de una industria. Y si bien uno como project manager tiene la posibilidad de conocer los procesos, las entradas, las herramientas y tener experiencia en la industria que, no sé, más le gusta el desarrollo de software, la construcción, creería que ese valor agregado, ese plus de la experiencia específica en un determinado sector, lo hacen más apto para trabajar o para liderar proyectos en determinado sector. Lo que no quiere decir que no sea capaz de hacerlo en otros, pero lo hace más apto, es decir, con una cualificación extra, ¿no? Ese es mi punto de vista. No sé qué opina Mariel, Ezequiel, tú también, Marcelo. Sí, yo voy en la misma línea que Rocío y profundizo incluso en lo que ha dicho Rocío. Si uno mira
hasta hasta el PMI, el PMBOK de hace un par de versiones, se centraba mucho en lo que eran las habilidades técnicas y de liderazgo, ¿no? Ya en las últimas versiones del libro vemos cómo empiezan a hacer muchísimo más énfasis en lo que es el estratégico, en el generar valor al negocio. Y eso, sin conocer el negocio, no es fácil de lograr. Uno puede sí gestionar un proyecto y cumplir en plazo, en costo, en presupuesto, liderar bien al equipo e incluso lograr cumplir los objetivos. Pero a veces ese plus de ir un poco más allá, de tener una idea que aporte un valor adicional, de plantear la posibilidad de hacer algo de manera distinta porque en función de la realidad del negocio podría ser mejor, aunque no esté en el libreto original, no es algo que uno puede hacer en una industria donde no conoce. No quiere decir que no pueda liderar un proyecto y llevarlo a buen término. Coincido en eso y también creo que es un depende, que es una forma elegante. La alternativa a decir qué buena pregunta es decir depende, pero en este caso el depende está claro, porque creo que en algunos proyectos hay componentes técnicos que tienen alta relevancia. Por ejemplo, para tocar un tema que en los últimos 2 meses nadie habló, pandemia, desarrollo de vacunas. Creo que la persona que dirige un proyecto vinculado al desarrollo de vacunas es alguien que entiende, porque es una industria muy particular, hay muchas normativas, hay mucho impacto también, y creo que además acelera mucho los tiempos en este momento también, el que ya tenga cierto conocimiento. Por más especialista que sea, creo que en algunos proyectos, sobre todo cuando tiene un componente muy fuertemente técnico, esta visión estratégica también, pero lo técnico, porque hay ciertos conceptos que tienen que ver más con el producto que con el proyecto, donde seguramente actúa como un acelerador. Al menos la experiencia, ¿no? No hace falta que uno tenga por ahí formación profesional de carrera de grado, pero sí por ahí la incumbencia de haberlo hecho durante muchos años también. Sí. Yo me siento cómodo y privilegiado porque hago las preguntas, entonces estoy como distante del asunto. Pero hace un tiempo conversaba con un colega y me decía que le había dado muy buen resultado. Trabaja en banca él, en un banco grande en Ecuador, selecciona gente. Decía que seguían trayendo gente que tenía experiencia en banca. No se refería a project managers, se refería a cargos gerenciales en general. Me decía, mira, seguimos trayéndonos a las mismas personas que han vivido de la banca todo el tiempo y seguimos teniendo los mismos resultados porque es gente que tiene una formación muy parecida. Entonces, tomamos una estrategia muy distinta. Para ciertos cargos con bastante supervisión y ciertos detalles, nos trajimos gerentes de mucha experiencia, pero de una industria totalmente distinta. Entonces, habían traído de farma, de oil and gas y de construcción al banco. Entonces, decía, es duro, es interesante, es agradable, porque esos técnicos de mucha experiencia en sus áreas hacen un esfuerzo por entender el banco, pero ven cosas que nosotros jamás hubiéramos visto. Y terminó siendo muy enriquecedor para esta organización en un proyecto en particular donde había, imagínense ustedes, un desarrollo de software bancario donde hay un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, un arquitecto y un ingeniero químico que había trabajado en farma. Entonces veían con una amplitud del negocio que se quedaron fascinados. Entonces, yo creo que si bien algunas minucias del negocio pueden entrar y son necesarias para entender y no meter las patas, creo que también es importante de vez en cuando incorporar una visión distinta. Quizás salen cosas maravillosas, ¿no? O quizás el proyecto se va al suelo y todo rompe y desaparece. Y ahora le doy la bienvenida a Alfonso. Qué gusto verte, Alfonso. La última vez que nos vimos creo que fue en Filadelfia. Sí, es gusto de verte nuevamente, Marcelo. Qué agrado muy grande poder compartir con ustedes. ¿Ah? Bienvenido. Muchísimas gracias. Con Alfonso nos conocimos en una videoconferencia hace 2 o 3 años, porque un amigo nuestro de PMI Ecuador se fue a vivir a Chile y fue a buscar amigos en PMI en Chile y nos hizo una charla con Alfonso y hicimos una bonita amistad. Así que bienvenido, Alfonso. Salud, siéntete en casa, que esto no tiene formato y acá hay de todo.
Y en verdad, qué alegría tener gente de tantos países al mismo tiempo y hacer amigos de esta forma. De todas maneras, muchísimas gracias por la recepción y así es, un amigo que recibimos con mucho gusto de Ecuador y hoy día nos acompaña como un gran voluntario del capítulo de Santiago, así que son todos bienvenidos por si quieren pasar a Santiago a vernos, lo recibimos con los brazos abiertos en el capítulo de Santiago. Así que un salud por ustedes. Salud, Alfonso. Mariel, un gusto de saludarte. Ezequiel, Rocío, una cara conocida, una amistad fraterna y entrañable, así es que salud por ustedes. Salud por el placer de verlos y compartir este lindo espacio con ustedes, mis hermanos de Latinoamérica. ¿Ya ven? ¿Ven que el vino y la cerveza nos hacen más amigos? Y en la medida que avanza esto, mucho más. Sí, aquí salimos, si estuviéramos en vivo, salimos abrazados y toda la cosa. Así es. Tomo la entrada de Alfonso y les pido que nos cuenten cuántos miembros de otros países tienen en sus capítulos. Yo hablo del capítulo Ecuador, tenemos muchos amigos colombianos, venezolanos, un miembro de la directiva es venezolano, otro es mexicano, argentinos, uruguayos han pasado por las directivas. ¿Cómo son sus capítulos? ¿Son todos 100% nacionales o tienen algún refuerzo foráneo? No sé, ¿quién empieza? En el caso de Alfonso. Bien, en el caso de nosotros, el capítulo de Santiago ya por 3 años consecutivos tenemos una junta directiva bastante variada que te lo podría resumir que son peruanos, venezolanos, brasileños y sí, ellos, sí, esas son las nacionalidades que nosotros tenemos. Y de alguna manera se han incluido más brasileños, más ecuatorianos también, y bueno, nuestra composición de los voluntarios es muy variado, muchas nacionalidades. Acá en Chile, particularmente en Santiago, ha sido bastante cosmopolita y recibimos con mucho agrado muchísimas nacionalidades que en estos tiempos están colaborando con el desarrollo del país. Muchas gracias. Veo que Mariel va a hacer un refill de su copa. Sí, y del celular. ¿Cómo es tu capítulo, Mariel? ¿Tanto en directivo, en voluntarios? Mira, yo soy nueva en la comisión directiva, este año entré, no estaba hasta el año pasado. Siempre había estado como voluntaria y dando conferencias, pero no había participado. Entonces, no tengo todos los números frescos. Más o menos son unos 600 miembros, 600 y algo de miembros. En la comisión directiva tenemos una persona, una de los miembros, que no es uruguaya, creo que es venezolana, y he escuchado algún acento así diferente, pero la gran mayoría son uruguayos. Ezequiel. Algo parecido me pasa a mí. No tengo los números del capítulo. En Argentina además hay varios, estamos divididos en varias regiones. Por lo que recuerdo, en lo que es la dirección, son todos argentinos. En los miembros y en las actividades, sobre todo, está habiendo mucha participación de venezolanos y de colombianos. Diría que esos son los dos países que tienen mayor participación. Y bueno, en eso creo que nos pasa algo parecido, tal vez en el sentido por el tipo de proyectos que se llevan adelante en Chile, por el momento también económico, probablemente haya más diversidad. Yo creo que Argentina y Uruguay, como estamos bien al sur, no hay tanta presencia. A medida que nos vamos moviendo hacia el centro de América, entiendo que probablemente hay más movimiento y en otros capítulos empieza a haber más movimientos. Se ve que Argentina no es tan atractivo tampoco para los proyectos hoy en día. Así que estamos un poco solos. No, ni digas que Ecuador está muy complicado. Rocío, ¿tu capítulo cómo es? Bueno, por acá por Bolivia tenemos un solo capítulo, el capítulo Santa Cruz Bolivia, del cual se desprenden 2 comunidades, la de La Paz y de Cochabamba. Tenemos 331 miembros, de los cuales tenemos gente de Bolivia principalmente, gente de Perú, de Argentina, principalmente. Y en la junta directiva tenemos, la mayoría son bolivianos y tenemos una persona venezolana. Muy bien. Bueno, vamos, los que comenzamos la charla con Rocío, con después Ezequiel, Mariel,
y yo tenemos que dar paso porque hay muchos invitados esta noche. Y yo solo les dejo con una pregunta muy cortita. Si pudieran resumir en una palabra cómo son los directores de proyecto de su país, ¿qué palabra utilizarían? Yo comienzo por Ecuador. Los directores de proyecto de Ecuador somos recursivos. Vemos cómo sobrevivimos, vemos cómo sacamos el proyecto adelante, sea como sea, así nos toque como corcho salir flotando, pero salimos adelante. Y cuéntenos en una palabra, ¿qué palabra define a los directores de proyecto de su país? Mariel. Me toca. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Depende. Una sola palabra. Y yo creo que vamos a ir todos medio en la línea un poco por el tipo de países de los que nosotros estamos acostumbrados a venir, ¿no? Yo te diría que son creativos. Y creativos en el sentido de que de alguna manera, si algo no se tiene, y bueno, lo atamos con alambre, como también acá es una expresión que no sé si la comparten, pero de alguna manera, y si no se puede comprar, se hace. Pero de alguna manera se logran los objetivos. Y creo que esto tiene que ver un poco por las carencias y las restricciones que tenemos más comparado con países más donde hay más recursos, ¿no? Me parece que es como una consecuencia directa de ser un poco más pobres, digamos, como que uno de alguna manera se las tiene que diseñar. Yo a veces cuando doy los cursos, digo, cuando ustedes vayan de certificación, digo, ustedes cuando vayan a responder las preguntas del examen, imaginen que están en un contexto donde tienen todo lo necesario, donde existe la PMO, donde no todas esas cosas que a veces en estos países no es tan cierto. Y entonces, bueno, pero nos las arreglamos para lograr los resultados. Bien. Creo que coincido bastante con lo que menciona Mariel. Y me robaste la palabra de la boca. Iba a decir también creatividad, pero creo que ahora voy a cambiar y voy a decir la viveza criolla, ¿no? Pero en un buen sentido, ¿no? No en sentido de aprovecharse de las demás personas, sino aprovechar esa forma de pensamiento justamente generada por las carencias para encontrar soluciones creativas de resolver los problemas, ¿no? Y que al final nos lleguen a los resultados que estábamos esperando. Me gusta. Yo me gustan las que están diciendo y me están robando todas las que hubiera pensado, así que yo diría que inquietos o movedizos en el sentido de, bueno, dentro de los proyectos que están o de las organizaciones, viendo qué oportunidades, qué cosas aparecen y también viendo qué posibilidades hay de continuar desarrollándose. Creo que es una característica esta de no quedarse por ahí estáticos, sino estar moviéndose, que no sé si es una dinámica del mercado, si es algo generacional, pero se da mucho. Acá en el caso de Santiago son muy, como le decimos acá, no sé si se entiende, trabajólicos, vale decir, llegan muy temprano al trabajo en la mañana y se van muy, muy tarde en la noche. Así es que esa es la constante que existe acá y muchas veces eso se percibe cuando nosotros hacemos actividades o hacíamos actividades presenciales, que normalmente llegaban muy tarde porque efectivamente se habían desocupado muy tarde de su trabajo. Entonces, ciertamente estaban muy exigidos y el ambiente era bastante exigente. Así que el hecho de que se junten en una actividad presencial para ellos era un relajo tremendo y se divertían muchísimo porque sentían que de alguna manera era el único espacio en donde podían compartir profesionalmente con compañeros que no eran necesariamente colegas de su entorno laboral directo. Así que yo diría que trabajólico, además de todo lo que han dicho ahí de creativo y todas esas cosas. Qué buena cosa. Bueno, mis queridos amigos, como les decía, tenemos muchos invitados esta noche, invitados sorpresa y toda la cosa, así que les pido que vayan, que compartan con nosotros alguna lección final, una despedida, y les pido que se queden con nosotros y sigan compartiendo y conversando, pero cuéntenos algo, unas palabras finales de su intervención. El mensaje María. que yo quisiera... Ay, perdón, Alfonso, dale. No, dale, Rocío. El mensaje final que yo quisiera dejar es que lo que sea que hagas un proyecto, hagas una comida para tu familia, hagas una reunión junto con tus amigos, le pongas pasión a lo que hagas, le pongas cariño, porque cuando le pones pasión, le pones cariño, cualquier cosa que hagas le sale bien. Qué lindo mensaje. Pues yo. Sí.
Muchas gracias, Rocío. Ezequiel. Yo creo que en momentos como lo que estamos atravesando, tratar de ser lo más humanos, empáticos que podamos. Está bien las necesidades organizacionales de los proyectos, pero no nos olvidemos que del otro lado estamos atravesando unas circunstancias muy particulares en este momento y creo que el rasgo de humanidad es lo que más tenemos que preservar, ¿no? Poder acercarnos al otro, hacer un viernes de compartir unas bebidas, así sea virtualmente, no perder esa esencia de la conexión que creo que es lo que ayuda a sobrellevar, genera clima y hace que muchas de las cosas se vayan resolviendo mucho más fácilmente. Sí, tan cierto, Ezequiel. Yo me pregunto cómo harán los niños pequeños o los que están recién graduados para no perderse esa conexión que nosotros sí gozamos. ¿Y cómo será esta nueva normalidad en la que vivimos? Muchísimas gracias, Ezequiel. Mariel. Que esté muy bien. Chao, Ezequiel. Chao, Ezequiel. Mariel. Bueno, en primer lugar, y para cerrar y para despedirme, quería primero que nada agradecerles la invitación, la oportunidad de que Uruguay esté presente en este tour, que la verdad es que me encantó la organización, me gustó muchísimo la gente a la que conocí. Realmente fue un honor haber participado y me alegro mucho de cada uno de los minutos invertidos en este evento y mis felicitaciones a los organizadores. Y así como una reflexión final, que no tiene que ver realmente con los proyectos, pero que a lo mejor de ahí viene el aprendizaje. El mundo entero está pasando por un momento difícil. A algunos nos resulta más fácil, a otros más difícil. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Simplemente pensar que si estamos juntos entre todos vamos a poder salir adelante, que se puede, que la humanidad ha salido de cosas peores, se ha levantado y que un tropezón no es caída, es solo una forma de tomar impulso. Así que bueno, sigamos adelante. Qué lindo mensaje. Gracias, Mariel. Y gracias a todos los que han participado en este tour, que yo me siento igual de honrado que tú y más honrado aún de poder conversar con todos en una forma tan distendida al final de la semana con una cerveza y agradecerles en nombre de todos los que estuvimos acá por compartir unos minutos con nosotros. Qué gusto, Mariel. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Un abrazo, Mariel. Qué bien. Bueno, yo diría que en estos tiempos a mí me ha tocado particularmente dar varias conferencias y ciertamente para mí ha sido una oportunidad de conexión. ¿Quién iba a pensar que hace unos meses atrás esta conexión y este tipo de charlas a distancia iban a ser una realidad que se iban a instalar y iban a permanecer? Y ya la gente está un poco más ambientada a estos vínculos y estas conexiones y se da el tiempo de conectarse quizás más emocionalmente. Y yo siempre les he dicho en estas últimas charlas que es importante, más allá de las preguntas, en la conexión de qué nos pasa hoy en estas condiciones de pandemia que a todos nos está afectando muchísimo y que la vivimos en forma muy transversal, lamentablemente muy democrática. Y yo creo que es la oportunidad para poder conectarnos emocionalmente y reinventarnos todos a través de esta transferencia de referencias profesionales y al mismo tiempo de una conexión emocional. Creo que es una gran oportunidad para eso. Muchas gracias, Alfonso. Yo creo que coincidimos totalmente. Yo estaba viendo al fondo esa envidiable colección de libros y cosas. También le doy la bienvenida a los libros de Luis y a John Douglas que ya nos acompañan. Pero agradecerte nuevamente, Alfonso. Siempre es muy grato verte. Espero que nos encontremos, podamos darnos un abrazo, tomar una cerveza en vivo. Pero mientras tanto, estos medios nos ayudan. Son un bálsamo en un momento tan extraño que vivimos. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. A tus órdenes y cada viernes estamos acá pegándonos un trago, ¿ah? De todas maneras, bueno, me doy por invitado entonces para la próxima. Un abrazo para ustedes, Luis, un gusto de saludarte. John, muchísimas gracias por la acogida y la bienvenida. Marcelo, un gran abrazo fraterno y a todos los que están presentes, muchísimas gracias por esa conexión. Un gusto de verte. Nos vemos. Muchas gracias, Alfonso. Chao. Bien, y ahora estamos solo con Colombia, con John Douglas y con Luis. Eso veo. Sí, y yo vi que John Douglas estaba con una botella de agua, parecía. Sí.
tú ya eres activo fijo de estas charlas, así que no voy a tomar una cerveza en tu nombre. Debo confesar algo, y es que hace 9 meses dejé el alcohol. Entonces no voy a poder acompañarlos con una cerveza, pero estoy acompañándolos con agüita. Ah, bueno, entonces, Luis, le toca completar a su compatriota. Sí. Así es. Pura cerveza colombiana. ¿Cuál es esa? Águila. Águila. Entonces, la famosa cerveza colombiana. Esa es una pregunta que debía haber hecho al comienzo. ¿Cuál es la mejor cerveza de Latinoamérica? A ver, y ahí sí se los dejo. Luis, John Douglas. Yo honestamente no tengo como un punto de referencia. Realmente he tomado Brahma y he tomado las cervezas colombianas. De pronto en otras partes no identifico una cerveza o haya tomado, ¿no? En Perú creo que hay otra, pero básicamente he tomado Brahma, la brasilera. Sí, yo no soy muy conocedor de cervezas, pero en Colombia la Club Colombia es campeona y bueno, en Ecuador la Pilsener, sin duda. Sí. En Pilsener, Venezuela la Polar. Venezuela Polar. Vamos a hacer deberíamos hacer para el siguiente capítulo, el siguiente episodio de este programa, una trivia de cervezas mundiales. Acá en Ecuador se puso muy de moda hace un par de años, tal vez 3 o 4, las cervezas artesanales. Y era gracioso porque había una docena de marcas nuevas de cervezas artesanales, de las cuales 4/5 partes eran hechas en la misma fábrica. Entonces, los artesanos, entre comillas, llevaban la receta a este maestro cervecero y él les preparaba la cerveza. Y haciendo un paréntesis, le doy la bienvenida a Ned Rodríguez, de Venezuela, y creo que ahora ya estamos un poco más balanceados, Ned. ¿Cuál es la mejor cerveza de Latinoamérica? O si no, de Venezuela. La mejor cerveza de Venezuela es la Polar. Muy bien. Pero es cuestión de gusto, porque los que son de la región occidental de Venezuela pueden pensar que es la Zulia. ¿Ya? A mí particularmente me gusta la Polar. Está bien, va ganando la Polar, porque Luis también le dio su voto. Yo les contaba que acá, entre todas las cervezas, se puso tan de moda y había especialistas y catas y restaurantes y te pasaban las diferentes cervezas. Yo siempre me quedé con las comerciales, con esta que es de la misma casa y yo creo que deberían empezar a auspiciar este programa. Pero la cerveza Club ecuatoriana, muy buena para una michelada, una maravilla, no le pide favor a ninguna y nos sirve en este programa. Yo insisto, voy a pedirles auspicio porque cada semana nos bajamos 3 o 4 de ellos. Claro. Yo tenía que ingresar porque también, a pesar de que no la consumo tanto, pero la cerveza, hay una cerveza peruana que es espectacular, es una negra, hay negra, rubia y roja. Es definitivamente, es cusqueña, es una muy buena cerveza, que es peruana, me gusta mucho. Claro, tenía yo que intervenir porque estaba ya tirándome de los cabellos sin poder opinar eso. Rasguñando la pantalla para decir... Juicio experto. Bueno, ahora, yendo a preguntas un poco más filosóficas, esta semana con tantos invitados espectaculares, si dirigir un proyecto fuera como preparar una bebida, ¿qué proyecto se parecería más a una cerveza? Yo sé que es una pregunta un poco bastante rebuscada, porque las cervezas son efervescentes, hay unas que son pesadas, unas que nos caen mal, otras que nos emborrachan. ¿Algún proyecto que ustedes recuerden y digan, mira, cuando me tomo... Y les pongo el ejemplo. Hace un tiempo estuve en un proyecto que fue un desastre y ese proyecto era igual que una cerveza caliente un lunes en vaso de plástico. Una porquería de cerveza, ¿eh? ¿Algún proyecto que les recuerde una bebida, que les recuerde quizás algo de comer? ¿Algún proyecto que les lleve a otro lugar? Y veo que están viendo al cielo así como este animal, qué pregunta más difícil me está haciendo. Qué pregunta más rara. Qué buena pregunta, como decía Mariel, qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
Y le toca a usted, Luis, que es de mis amigos más antiguos, le toca comenzar. ¿Algún proyecto que le recuerde, una bebida, una comida, alguna cosa? Mire, partiendo de la premisa que hice con respecto a la mezcla, o sea, de las diferentes situaciones que se pueden presentar en una cerveza y un proyecto que tiene mezcla, sobre todo de actores difíciles y situaciones difíciles, para mí los que he hecho realmente son las líneas de tubería. O sea, hacer un oleoducto, yo he hecho oleoductos, gasoductos, este tipo de trabajos, y este trabajo tiene mucha mezcla de actores y mucha mezcla de situaciones porque uno tiene que recorrer, yo hice 300 kilómetros de tubería. Entonces, en esos 300 kilómetros de tubería se encuentra uno con tantas mezclas de regiones, de culturas, de intereses, todo tipo de intereses, todo tipo de personajes, porque uno finalmente va atravesando o sea, ciudades, regiones, y en ese mundo se encuentra con tantas personas que tienen intereses diferentes. Entonces uno finalmente tiene que buscarle soluciones a una mezcla de actores que muchas veces no tienen claro qué quieren. Y en esa mezcla tiene que ser lo suficientemente hábil para sacar lo mejor de todos esos intereses, pero usted tiene que atravesar y seguir. Entonces, en ese proceso de ser hábil para uno saber mezclar todos los intereses es donde yo creo que se logra una verdadera gestión de proyectos, porque usted finalmente ya cuando tiene las respuestas le cambian las preguntas, porque usted atravesó un sector y llegó al otro sector y ese otro sector tiene otras necesidades y otras preguntas y le cambian toda la visión de lo que usted había solucionado. Con esto yo le solucioné y salí adelante con una escuelita o con alguna situación. Llega al otro lado y los otros tienen intereses diferentes y usted les va a proponer la escuelita o la solución. Esa no es la necesidad de ellos. Ellos requieren es que por favor no les invada sus terrenos porque tienen vacas, entonces quieren otra solución. Entonces todo este tipo de situaciones hace que usted sea muy hábil porque cada vez que pasa un tramo va a encontrar otras preguntas diferentes a las respuestas que ya tenía. Yo creo que eso es como lo que me hace referencia cuando usted me dice la mezcla de una cerveza y la mezcla de habilidades pasaría adelante. Muy buena respuesta, una pregunta muy extraña. Muchas gracias, Luis. John Douglas. Pues, ¿qué te digo, hermano? Justamente con lo que estamos viviendo ahora tengo varios proyectos en donde para poder seguir tenemos que implementar protocolos de bioseguridad del COVID con las alcaldías de cada pueblito, ¿no? Y hablando respecto a los intereses que nos estaba comentando Luis, pues tratar con esta burocracia pueblerina en diferentes localidades del país es como tomarse una chicha de maíz caliente en la Candelaria de Bogotá, o sea, la chuma que te deja, o sea, que termina uno borracho y no llega a ninguna parte, o sea, estamos envueltos en esa maraña de que te entregas el protocolo, me lo devuelven, te piden plata o te piden cosas, es manejar esta burocracia ha sido una cosa terrible que no nos ha dejado realmente volver a trabajar, ¿no? Entonces, es lo más parecido a una chicha muy pesada. Qué buena respuesta. Cuéntanos, de ¿qué proyecto te evoca una comida o viceversa? ¿Qué comida te evoca un proyecto? ¿O una bebida? ¿Qué te viene a la mente? ¿Quién? ¿Anet? ¿Sí? Perdón, sí, disculpa. Oye, yo una vez estaba en un proyecto que todo el mundo lo asociaba a una pizza, porque era un montón de cosas ahí mezcladas. Era un proyecto de tecnología y la plataforma era bastante complicada. Teníamos SAP, mainframe, cliente servidor, era una multiplataforma tratando de crear un middleware. Pero el proyecto decía, coño, es que ese proyecto de ustedes parece una pizza porque tiene de todo, es un revuelto ahí, y mientras como que más revuelto esté, pues, está mejor la cosa, ¿no? Es el símil que se me ocurre ahorita de proyecto y comida. Este proyecto fue hace ya unos cuantos años y siempre lo recuerdo como un proyecto complejo, complicado de lograr. Afortunadamente lo terminamos un poco de retraso y sobrecostos, pero bueno, se terminó. Pero ciertamente era así, pues era bastante complicado. No porque hacer una pizza sea complicado, sino porque realmente en el plato tú lo que ves es una mezcla de cosas ahí, más bien tipo ensalada sería. Sí.
Solo pensando en cómo se ve la pizza, si fuera un proyecto, lo entendí perfectamente. Ahora, volviendo y tratando de hacer preguntas un poco menos rebuscadas. En la literatura y en las recomendaciones suele decirse que para que el equipo de proyecto se conforme, se consolide, crezca, tome confianza, una buena práctica es salir a comer juntos. Salir de vez en cuando, no todo el tiempo, pero salir a comer con el equipo. ¿Alguna cosa graciosa que les haya pasado cuando salieron a comer con su equipo, salieron a tomar un trago con su equipo? Y yo comparto primero, nosotros hicimos un proyecto muy bonito con un equipo muy selecto de PMPs y los llevamos al centro de Quito, a un restaurante que se llama El Mal Santiguado. Y Quito tiene muchos restaurantes con nombres de santos, de El Mal Santiguado, el Cucurucho de Santa Clara, San Antonio de Cabeza, una serie, viene una historia más larga. Pero claro, llegamos y a la entrada del restaurante había un confesionario. Y se lo tomaron tan en serio que el líder del equipo de proyecto, se puso de confesor y todo el resto del equipo iba contándole las barbaridades que han hecho en el proyecto. A partir de eso hicimos en la oficina una especie de confesionario y cada vez que alguien metía la pata, decía, quiero ir al confesionario. Entonces ponía el confesor, el líder de proyecto, el PM, y el otro decía todas las barbaridades y la condición era que no podía reclamarle, decirle, o votarle incluso. Entonces, nos resultó una práctica muy simpática, muy divertida, que también habrá sido era de cartón, una payasada. Duró un par de meses y después nos empezaron a contar tantas cosas que más bien votamos de esa cosa y empezamos otra vez a ponerles en línea. Pero ese Mal Santiguado, yo estuve allí, eso es más de rumba, ¿no? O sea, se prende la rumba dura en ese sitio. Sí, es un bar peligroso ese, un restaurantico peligroso. Sí. En las tardes de los sábados, de los viernes y jueves se pone caliente. Aquí no salimos tanto a comer, pero sí salimos a compartir bebidas alcohólicas con frecuencia, sobre todo los viernes. Tenemos los viernes sociales y se suele ir a compartir y ciertamente es una actividad interesante para hacer team building, ¿no? Para que el equipo parece que el alcohol hace que la gente se sienta más cómoda y más en confianza. Muy bien. Sé que John Douglas tiene algunas preguntas. ¿Quieres compartir con nosotros? No. Quería compartirles dos cosas. Una es que hoy, tenemos la primicia que vamos a hacer el primer Congreso Nacional de Gerencia de Proyectos en Colombia, unidos los 4 capítulos del país, Antioquia, Caribe, Pacífico y Bogotá. Entonces, finalmente, después de estar trabajando casi un mes en un esquema como de Scrum de Scrums, podemos hoy decir que ya está andando, ya tenemos, digamos que el go y estamos arrancando hoy efectivamente para lanzar nuestro primer Congreso Nacional de todos los capítulos del 7 al 12 de septiembre. Entonces, estamos muy contentos, es la primera vez que va a pasar esto, porque siempre cada capítulo hacía su congreso y esta va a ser la primera vez que vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, quería compartirles eso, compartirle a todos. ¿Sí? John, ¿es en formato digital o presencial? Va a ser virtual. ¿Cuál es Va a ser virtual porque, digamos, no sabemos cómo va a estar la cosa en septiembre, entonces preferimos no correr riesgos y lo vamos a hacer virtual. Entonces, para que estén pendientes, vamos a seguramente compartirles toda la información. Esperamos tener participación de muchos países dentro de los conferencistas. Entonces, bueno, ahí los esperamos como siempre, muchachos. Esa es una. John, ¿y ya iniciaron el proceso de recibir propuestas de conferencias? No, hasta hoy hicimos el kickoff y ahorita arrancan los comités. El comité de educación seguramente va a hacer ese call for el llamado a conferencias. Claro. Así es. Entonces, bueno. Excelente. Oye, qué bueno. Sí, felicitaciones. Yo sé del caso de Francia, que Francia tenía una serie de capítulos separados y en el tiempo volvieron a hacer un solo capítulo con Branches y les ha ido muy bien. No me digas. Les ha ido muy bien. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Brasil también estaba trabajando en llegar a ser
un capítulo nacional con branches. Es interesante la transformación que está teniendo PMI. Sí. Y sé que Juan Pablo Amón está por entrar por un comentario puntual de unos segunditos. Pero mientras tanto, quiero dejarles como una inquietud, y con esto ya podemos ir cerrando esta parte. ¿Qué opinan de los cambios? Y esta es bastante más formal, sin cerveza. Juan Pablo, Ahí está, ¿cómo Juan Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy día no cerveza, hoy día vino. No, pues Juan Pablo, ¿qué pasa? Salud. Hoy día vino. Salud, salud. Salud. Tenía que juntarme a responder esta pregunta tan loca del Marcelo, ese tema de los vinos, no sé, ya está borracha mi cámara. Se fue el video, no sé qué pasó. Pero bueno, voy a hacer el comentario, no sé si haya... ¿Te escuchamos bien, Juan Pablo? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí. A ver. Ya no, ahora ya no. Pero... Bueno, ahora, mientras vuelve, puedo hacerles una pregunta. Es que estuve en una conferencia, hermano, hicieron una pregunta que me dejó un poquito preocupado, y quería también conocer la opinión de ustedes que tienen tanta experiencia. Se preguntaban, después de esto, que se están perdiendo tantos puestos de trabajo, hay tanto desempleo, tantas empresas están quebrando. Una pregunta y era, ¿qué va a pasar con los gerentes de proyectos? ¿Ustedes cómo creen que nos va a impactar la crisis económica como profesionales? ¿Los salarios van a caer? ¿Cómo debería prepararse un gerente de proyecto para afrontar esta contingencia, ¿no? Porque seguramente algunos perderán el trabajo. ¿Qué será mejor? ¿Emprender, tratar de ya lanzarse al agua y montar una empresa propia? Porque realmente nos vamos a ver abocados a que muchos de nuestros miembros van a estar en ese problema, y nosotros como asociación deberíamos estar listos a apoyarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo será la mejor forma de enfrentar eso? Vaya, le doy nuevamente la bienvenida a Alfonso y entró directo. Qué bueno que llegó para que conteste. Conteste la pregunta. Encantado en contestar esa pregunta. Nosotros estamos haciendo también un análisis bastante día a día. Esto es una noticia en desarrollo. Siento que lo primero que ha pasado acá en Santiago desde ya hace un tiempo, porque venimos con una crisis a propósito de los estallidos sociales. No sé si ustedes están enterados de lo que ha pasado en Chile. Y ciertamente lo he dicho en cada una de mis conferencias. Nosotros estamos anticipando un poco las crisis que ya han venido con el tema de la pandemia, pero nosotros desde octubre a la fecha estamos con una crisis muy importante social, y eso ha generado también un impacto económico. Y básicamente lo que creo es que se han perdido empleo, y eso es lo que hemos percibido fuertemente, empleos como los asociados a los gerentes de proyectos. Ahora, siento al mismo tiempo que las reivindicaciones sociales suponen también una oportunidad de hacerse cargo como gerentes de proyectos o jefes de proyectos de todos los proyectos que de alguna manera le den sustentabilidad al Estado y a los gobiernos. Creo que hay una oportunidad de reconvertirse en aquellos proyectos que verdaderamente van a apoyar en la sustentabilidad de los gobiernos. Ahora, el tema de la pandemia ciertamente impacta muchísimo más, y esto no sabemos cuándo va a terminar, pero también va a generar una nueva oportunidad, a nuestro juicio, de preocuparnos de aquellas cosas muy basales, como por de pronto el tema de la salud, que ciertamente en condiciones de pandemia a todos nos afecta, pero los pobres son los que más son afectados. Y desde ese punto de vista, yo creo que los proyectos sociales son una gran oportunidad de los gerentes de proyectos de poder apoyar e impulsar. Ciertamente el primer impacto va a ser el desempleo, pero creo que esto nos va a permitir reconvertirnos, y nuestras prioridades se van a redireccionar hacia esos proyectos sociales que tanto en estos tiempos se necesita impulsar y apoyar. Yo pienso que como gerente de proyectos siempre nos vamos a estar reinventando y buscando oportunidades para ocupar espacios que de repente vemos como espacios vacíos, oportunidades, ¿no?, de desarrollarlas. Quizás no coincido con el tema del apoyo a la estabilidad de los gobiernos y eso, porque cada quien tiene su situación. Nosotros tenemos la nuestra y obviamente no es un tema del que vamos a hablar, pero creo que para los gerentes de proyectos siempre van a haber oportunidades que podemos aprovechar.
Yo creo lo siguiente, ¿ok? Yo estoy en línea con lo que dice Alfonso, o sea, realmente las situaciones y las crisis generan oportunidades. Lo importante es saberlas identificar oportunamente y los ganadores son aquellos que tempranamente las identifiquen. Y el caso de los proyectos siempre van a estar. Y seguramente es una fortaleza que tenemos que seguir desarrollando. ¿Qué pasa? Que se va a reinvertir un poco como dice, el orden, las prioridades. Y las prioridades hoy van a ser fortalecer competencias de gerentes de proyectos sostenibles, donde realmente tenemos que tener un enfoque de sostenibilidad completo en los 17 objetivos de sostenibilidad de las organizaciones mundiales, porque finalmente ya, por ejemplo, hoy que hemos visto, realmente los proyectos orientados a la salud se han vuelto prioritarios, los temas orientados a agricultura se han vuelto prioritarios, o sea, lo que ha permitido mantenernos vivos durante esta época son los proyectos que se van a fortalecer, y proyectos que no son esenciales seguramente van a quedar en segunda prioridad. Entonces, realmente los profesionales tenemos que identificar tempranamente cuál va a ser el nuevo orden de prioridades de las industrias y orientarnos a que en esas industrias tenemos que enfocar nuestras habilidades para poder ser competentes en nuestro nuevo mercado. Y seguramente mucha gente que es competente en sectores que de pronto van a quedar de última, seguramente van a buscar. O sea, hoy se ha visto que nos ha mantenido la parte de la agricultura, la agronomía, la salud, la tecnología. Entonces, todas las cosas que nos han hecho, lo que han permitido pasar el charco son esas habilidades que van a seguirse desarrollando y con esa prioridad. Y seguramente identificar qué cosas van a quedar en la última línea porque realmente no son prioritarios. Y los gerentes de proyectos, ¿qué tenemos que ir pensando? Que ante tantas oportunidades que se van a surgir, es posible que no haya la gente suficientemente preparada ni suficientemente competente. Entonces tenemos que orientarnos en eso y es posible que el tema de consultoría, a pesar de que mucha gente tiene como miedo de que salgamos al desempleo, no. El tema es que va a tocar compartir recursos competentes porque no hay suficiente recurso competente para determinados sectores y eso va a tener que hacerse con consultoría independiente que pueda uno atender varios sectores porque no hay suficiente, aunque uno crea, suficiente gente competente en mercados prioritarios, no hay. Entonces creo que hay que identificar estas oportunidades y saber alinear a la gente y empezar nosotros como capítulos, como gerentes de proyectos en ayudarlos a desarrollar esas habilidades en nuevos sectores. Sí, de acuerdo. Veo que Juan Pablo está de vuelta. ¿Arreglaste tu conexión, Juan Pablo? Creo que ya está. No es la conexión, es el hardware que está con problemas, pero ahí está el smartphone, enseguida me solventó y puedo brindar con ustedes nuevamente. Salud. 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 Salud, Juan Pablo. Ahora que está en otro tema, no sé si valga la pena regresar, pero voy a hacer... Este es un programa sin formato. Dale. Les quería contar, yo estuve recién en un proyecto terrible, cambiando la infraestructura de una entidad financiera que no podía parar. Cada reunión de avance del proyecto era un chuchaqui. Fueron los peores 8 meses de mi vida, los peores 8 meses de mi vida. Eso es un guayabo, ¿no? Exacto. Sí, chuchaqui es un guayabo, exactamente. Sí. Entonces, nunca me había sentido peor en los 7 meses. Cada reunión era un estrés, un chuchaqui. Pero yo al chavo no le puedo relacionar con nada malo. Así que se terminó el proyecto y me tomé una de Jack Danielson, el equipo, y me sentí feliz. Entonces al Jack lo relaciono con la satisfacción de haber terminado el proyecto de mi vida, pero feliz. Excelente respuesta. Es el comentario hacia el Chago. Ahora, Luis, yo sé que Luis está en clase y se escapó unos minutos para compartir con nosotros, así que Luis, le doy la pauta para su despedida y después seguimos conversando con todo el equipo. Bueno, pues gracias, Marcelo. Gracias a todos los que participaron en este evento y sobre todo a los conferencistas que enriquecieron este tour. Creo que sin la participación de ustedes, pues hay de los 3 conferencistas y los que ya pasaron, sin la participación de ustedes, hubiera sido imposible lograr el éxito que alcanzamos con este evento. Entonces, muchas gracias y las personas que están escuchando este evento creo que son de los mismos que participaron. Entonces, no es solamente tener
conferencistas, sino tener audiencia. Y creo que eso fue el éxito que se logró. Muchas gracias. Y pues yo estoy en clase, como les contaba, entonces me despido de todos. Y pues algo que... Ya, se fue. Ya salió. Y se fue para clase. Finalmente es que el capítulo de Bogotá tuvo un apoyo excelente a este evento. Y yo creo que pues agradecerle a John por haberse comprometido con todo el equipo de la Junta Directiva a sacar este evento, y creo que es un reconocimiento al capítulo por la gestión que hizo en logístico y en organización para este evento. Muchas gracias a todos y éxitos. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti por la invitación. Saludos. Luego. Yo me quedé con la respuesta en la boca a la pregunta anterior. ¿Qué pasará con los cargos, los roles, los puestos de los profesionales? Yo creo que tenemos que irnos a los extremos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto lo hemos conversado con algunas personas y hacedores de política. Las empresas medianas probablemente sufran muchísimo. Las empresas medianas que ya tienen costos fijos significativos, que necesitan ventas importantes para sobrevivir, van a ser muy golpeadas. Las empresas pequeñitas, pymes, MIPYMES, empresas, están acostumbradas a reinventarse y a sobrevivir. Y el otro extremo, las empresas grandes, tienen el músculo financiero para aguantar. Entonces, yo creo que los directores de proyecto tenemos que enfocarnos en esos dos extremos. En los pequeños, en cómo nos pasamos de dirección de proyectos a formulación, desarrollo, inversión, y ayudarles a que no boten la poca plata que tienen, y a los grandes a que hagan adquisiciones y proyectos significativos que tengan un impacto social adecuado. Totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Y la sorpresa de esta noche acaba de llegar. Eso veo. Sí, Ricardo. Sí. La sorpresa de esta noche, wow. La sorpresa de esta noche. Es importante, caramba. Con el cargo espectacular que tiene, le doy la bienvenida a Ricardo Triana, un gran amigo, una de las personas, y yo siempre lo digo, de los mejores técnicos en proyectos que yo he conocido, y tuve el privilegio de trabajar directamente con él. Y le agradezco mucho porque sé que anda hasta acá de trabajo, pero gracias por acompañarnos y tomarte una cerveza con todo el equipo, con toda la gente que hacemos PMI en Latinoamérica. No, muchas gracias a ustedes. De hecho, yo no tomo cerveza, pero aquí ando, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo van? Ahí está. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Gusto de verte. No, qué bueno. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal por allá todo? Aquí hablando de todo un poco. Sí. Un poco de temas. Sí, no. Haciendo Miren, volviendo a la pregunta, yo creo que hay dos variables que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que es el tamaño del proyecto, como ya mencionaba. Creo que en el caso de los proyectos grandes, que siempre tienen márgenes de contingencia de repente más holgados, que pueden absorber temas de sobrecostos que nos van a venir, ¿verdad? Por elementos obvios que vamos a tener que incorporar, o de tardanza en las rutas que tenemos ahora de crítica de actividades. Por un lado, los proyectos grandes creo que van a poder absorber mejor el efecto de cuarentena o de pandemia. Los proyectos pequeños creo que tienen menos márgenes, se van a ver afectados de mayor medida, ¿no? Tienen menos contingencia. Por otro lado está el área del proyecto, ¿no? Hay áreas vitales como las de salud, donde probablemente inclusive los proyectos se aceleren, se le incorporen más recursos, las áreas de agricultura, de alimentación. De repente las áreas de proyectos, de áreas de ocio, de esparcimiento van a perder importancia temporalmente, digo, porque lo importante ahora es la salud, y bajarán, pues la inyección de recursos se desacelerarán, a lo mejor algunos se detendrán por un tiempo, ¿no? Mi visión es que esas son las dos variables que habría que considerar para pensar en qué va a ocurrir con los proyectos. Los gerentes de proyectos pues tendremos que analizar y focalizarnos en las áreas que hay más oportunidades, ¿no? Coincido con lo que alguien expresó hace rato de que, bueno, el que se anticipe o trate de identificar esas áreas y se mueva hacia ellas, pues tiene más oportunidades de la continuidad laboral, ¿no? Mi opinión. Claro. Sí. Para poner en contexto a Ricardo, estábamos hablando de que estamos viendo mucha pérdida de empleos, muchas empresas quebrando, y era preguntarnos qué va a pasar con los gerentes de proyectos. O sea, vamos a ver muchos proyectos que se cancelen,
veremos mucho desempleo en los gerentes de proyecto, o por el contrario, los gerentes de proyecto se van a, digamos que a beneficiar de muchos proyectos que puedan venir en la reactivación económica. ¿Tú cómo estás viendo eso? ¿La crisis cómo afectará a nuestra profesión y cómo podríamos darle consejos importantes a nuestros colegas? Mira, yo creo que ahí es una gran oportunidad. Lo puedes ver como por una parte, sí, lógicamente hay una contracción económica importante porque sí se están frenando muchísimas inversiones, pero por otro lado, tienes que aprender a manejar muchísimo la prioridad, ¿no?, del negocio. Las inversiones se están restringiendo a lo absolutamente necesario. Entonces, yo creo que la gracia de las personas que estamos en esto de la gerencia de proyectos es aprender a estar dando valor rápidamente, a concentrarse en lo que realmente necesita el negocio, en ayudar a tomar decisiones en donde de verdad le importa el negocio. Y ahí es donde está el asunto, que a veces va a tocar ser mucho más generalista, ¿no? Que a veces no es solamente estar pensando en ciertas variables, sino que a veces tienes que irte más allá de la raya, en estar pensando en otras cosas en la cadena, ¿no? Y lo voy a poner en mi caso, por ejemplo. Estaba hablando estos días y decía, ahorita me está tocando pasar y estar haciendo cosas que era de hasta estar revisando queries y estar haciendo data extract, y etcétera, ¿no? Pues es que toca, ¿no? O sea, ¿qué es que haga? En este momento no puedo quedarme solamente en el pedacito de mi labor. Y creo que si lo pones en el contexto, va a tocar estar haciendo eso en este momento. Tienes que irte en 30 roles, te van a tocar llevarlos a cabo, ¿no? Es aprender a priorizar y aprender a tomar decisiones rápidas para poder dar valor rápidamente. Se va a ver muchísimo más eso. En este momento, sobrevivir y aprender a dar valor rápidamente al negocio va a ser muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Las cosas van a ser mucho más ágiles que lo que estábamos acostumbrados a hacer. Claro. Y realmente, como estaba mencionando Ned, algunas industrias van a tener la restricción de dónde se va a invertir, ¿no? O sea, no se puede estar ahorita gastando en cualquier otra cosa. Algunas tienen una prioridad muchísimo más fuerte. Ahí va a estar. Yo voy a aprovechar que tenemos acá al jefe regional para preguntarle qué cosas nuevas se vienen. Sé que PMI está dando mucho impulso a Discipline Agile, a Brightline Initiative, que las cosas se están moviendo rápidamente. ¿Y qué podemos hacer nosotros como miembros, como líderes de capítulo para ayudar a PMI, para empujar, para guiar a nuestros miembros para que exploten estas oportunidades que PMI está abriendo? Mira, yo creo que depende mucho de dónde estés parado y para dónde vaya tu carrera a nivel de persona, ¿no? Porque no es, como dicen en inglés, one size fits all, ¿no? O sea, no es para todo lo mismo, ¿no? Depende mucho qué es lo que estás viviendo. Si tu carrera va por el lado de yo estoy ya en un momento donde estoy colaborando en la organización para que ocurran transformaciones, tal vez Brightline hace más sentido, ¿no? O sea, tal vez lo tuyo puede ser apoyar mucho más en que la estrategia realmente ocurra. Entonces, Brightline, la iniciativa Brightline te va a ayudar muchísimo más, porque Brightline fue creado para ayudar a que la estrategia fuera bien ejecutada a través de proyectos y programas. Entonces, Brightline, le estamos poniéndole mucho más énfasis a eso, a ese tipo de personas que están en un momento de su carrera que le puede apoyar mucho más a la gerencia y a la alta gerencia en la ejecución de la estrategia. Si eres alguien que ya tiene mucho conocimiento en la parte de la agilidad y has logrado entender diferentes frameworks de agilidad, diferentes momentos de cómo aplicar métodos tradicionales, ágiles, etcétera, tal vez Discipline Agile va a ser mucho más sentido para ti y puedes aprender a utilizar Discipline Agile para que logres verdadera agilidad organizacional. Esa era la idea de Discipline Agile, ¿no? Entonces, tal vez vas a poder agarrarlo y vas a poder llevar eso mucho más rápido para que la organización realmente pueda aplicarlo bien. Tal vez si lo que estás en este momento es arrancando tu carrera, puede ser que lo que más haga sentido es que empieces a aplicar lo básico y agarrar algunas cosas de agilidad, lo más básico de Discipline Agile, algunas cosas de Project Management. Por eso digo que depende mucho de dónde estés. ¿Y qué es lo que estamos nosotros diciendo? Es, sí está Discipline Agile, pero no es, como decir, es el nuevo sabor de Project Management, porque no era por ahí. El Discipline Agile lo que teníamos era diciendo, sabemos, reconocemos que existe agilidad, que la gente ha utilizado Scrum, Safe, Lean, etcétera, que lo que tenemos que hacer es dar algo para poder complementar lo que está ahí en el mercado y asegurar que exista lo que necesitamos, que era agilidad organizacional. Va más por ese lado, ¿no? Entonces,
creo que lo que deberíamos hacer es, evalúa bien dónde es lo que necesitas y mira a ver qué es lo que te puede complementar lo que tienes actualmente. ¿Y en dónde estamos? Lo que estamos impulsando mucho es Discipline Agile, Braille en particular. Estamos reforzando más el que PMP no está relacionado o que la gente vea como que esto es únicamente como una manera tradicional de manejar proyectos, porque esa nunca fue la intención. Tienes que ser un project manager que entiende que se aplican diferentes métodos para manejar proyectos, ¿no? Nunca dijimos que era waterfall, eso nunca se dijo así. Y por eso entonces todos los cambios que se hicieron a la certificación para que se entienda bien que es manejar proyectos, ¿no? Por eso. La jornada, ¿no? Que hemos estado hablando ahora de que es desde 5 a 75 años, para que se entienda que tenemos que impactar a todas las sociedades, de los pequeñitos hasta los que ya están en el tope de la jornada. Estamos reforzando mucho más eso, que se conecte mucho con el PMIF, desde el principio, el PMI Educational Foundation hasta el Braille y conectando con PMI. Eso es lo que estamos trabajando muchísimo más, ¿no? Y eso nos lleva a conectar con universidades, con organizaciones, con el gobierno. Por ahí va. Digamos que es todo lo que estamos trabajando en la región y en general en el mundo, en todas las otras regiones. Hola, Rocío. Hola nuevamente, ¿cómo están? Bien. Bienvenida, estuvo con nosotros hace una hora más o menos. El formato de este programa, de este episodio, de este ejercicio, de este juego que hacemos, tratamos de mantenerlo condensado. Y este generalmente tiene 30, 40 minutos máximo, pero con el calibre de invitados que hemos tenido hoy, nos hemos extendido un poco más. Les voy a pedir que vayamos haciendo unos cierres, unas palabras finales, agradecerles a todos por haber participado. Mariel, Rocío, Alfonso, Ricardo, John Douglas, Luis, Ned, y todos los que me pueden estar pasando, porque este ha sido de los programas que hemos hecho, de los más divertidos, una gran audiencia, y nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudar a estas ideas locas que tenemos, y gracias a John Douglas y al capítulo PMI Bogotá, Colombia, porque el tour fue espectacular, y este es un cierre adicional, una cerveza adicional para todo eso. Yo no digo más, yo me despido acá, y les dejo a cada uno para que vaya cerrando con lo mejor que quieran compartir y esperando verlos próximamente sanos y en persona. Bueno, pues gracias, Marcelo, y por nuestro lado, pues agradecerles nuevamente a todos los que fueron parte de nuestro tour virtual de Sudamérica. Fue como hemos repetido, un evento con mucho éxito, más de 1,200 asistentes en conjunto, muchísima gente, muchísimas preguntas, creó muchísima expectativa en toda la comunidad y entonces lo consideramos un éxito que vale la pena seguir fortaleciendo. También, bueno, volverles a recordar, tendremos nuestro Congreso Nacional de los 4 capítulos colombianos del 7 al 12 de septiembre. Los estaremos allí esperando con los brazos abiertos y esperamos una participación igual de toda la región. No me resta sino despedirme, desearles una buena noche, mandarles un abrazo y que se mantengan todos a salvo y sanos. Un abrazo. Un abrazo, pues. Bueno, yo por mi parte simplemente agradecer de estar involucrado en una conferencia con Colombia, que es primera vez y en grande. Así que para mí ha sido una tremenda experiencia, muy lindo interactuar con mucha gente. Posteriormente a la conferencia hubo muchos contactos, así que el placer de compartir con gente nueva y con gente muy agradable y ciertamente horizontes insospechables que hasta hace un mes no conocía. Así que les deseo que tengan mucha suerte, manténganse sanos en casa y un abrazo fraterno para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Ned, creo que está un poco congelado, Ned. Entonces, Rocío, Mariel. Dale, Mariel, te cedo. Bueno, voy a correr el riesgo de repetirme a mí misma. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido un gusto compartir el tour. Voy a agregar que ha sido un gusto compartir este programa que resultó la mar de entretenido. Mis felicitaciones también al organizador de este evento en particular. Y nada, espero que se repita y que me vuelvan a invitar. Pero por supuesto, claro que sí, Mariel. Marcelo, por favor, tomemos nota para invitarle al siguiente hasta que se acabe mi cerveza ya que se ofreció. Pero encantado. Rocío.
Bueno, yo nada más que quedar agradecida, eternamente agradecida a Colombia, al capítulo de Bogotá, por la linda invitación que he recibido. La verdad, para mí ha sido un honor y siempre agradezco todas las charlas que me invitan porque uno siempre puede aportar algo y además siempre puede aprender algo de los demás. Y quisiera repetir lo que había dicho hace un momento, un consejo, un mensaje final, y es que siempre le pongamos cariño, pasión a lo que sea que hagamos y seamos agradecidos siempre por cada día de vida que tenemos, ¿no? A veces uno da por sentada la vida y no necesariamente es así. Entonces, gracias a todos y bueno, qué privilegio haber compartido con ustedes. Gracias, Rocío. Qué gusto verte. Un placer. El placer es mío. Yo estoy un poco inquieto por cuánto nos parecemos Ricardo y yo. O sea, francamente estoy preocupado. Yo iba a comentar que parece que hay un requisito que aún me falta para ser un buen PM. Sí, no, mira, esto es... Tienes que ir perdiendo pelo, la verdad. Te explico. Sí, a mí Qué bueno, qué bueno. Yo de verdad también quiero agradecer a todos los que han estado participando y Ricardo, es la segunda vez que nos vemos en esta semana. Qué gusto poderte ver nuevamente por acá y cerrando el tour, que gentilmente los amigos de PMI Bogotá han tenido la deferencia pues de permitirnos unir este programa que estamos llevando adelante nosotros desde PMI Ecuador. Muchas gracias. Yo creo que me gustó la invitación nomás para pasar un ratito porque para mí es importante a nivel regional con todo lo que está haciendo PMI en el mundo y a nivel de región, los espacios de unirnos, ¿no? De mostrar que somos uno solo, que no somos capítulos independientes. Tenemos la necesidad de estar en cada país o en cada una de las ciudades donde necesitamos estar porque tenemos que tener algo local, pero no somos independientes. Nos necesitamos entre todos. Somos a la final del día un solo PMI. Entonces, la verdad, tú puedes pasar de cualquier país al otro país y sigue siendo PMI. Entonces, eso es lo que es importante, ¿no? La necesidad de reconocer que los problemas que tenemos en la región o los problemas que existen en el mundo en cuestión de gestión de proyectos, lo que existe en la necesidad de los power skills, lo que existe de agilidad organizacional, no es tan diferente, ¿no? Nosotros nos necesitamos. Es mucho más rico cuando estamos acompañados. Entonces, la necesidad de unión y de estar aquí juntos, y se nota mucho más en estos días que estamos pasando por esto, nos hace más fuertes. Entonces, es realmente muy bueno esto que está sucediendo, que no importa dónde estemos, podemos contar los unos con los otros. Eso está bueno. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Yo sé que esta fue una invitación a contrapelo, pero muchas gracias por estar acá. Para nosotros fue muy, muy importante y te agradezco mucho. Contrapelo sonó a sarcasmo, ¿eh? Sí, no, bueno, estamos en las mismas, ¿no? Sí. Ned, tu despedida. Vale, gracias. Chao, Ricardo. Cuídense. Ay, se volvió a congelar, Ned. Sí, creo que quedamos nosotros dos, Pato. Bueno, Marcelo, de nuevo agradecerte por perfectamente llevada la entrevista. Creo que esperamos que hayan disfrutado todos esta hora, casi hora y media de transmisión. En realidad ha sido un espacio, creo que es el programa más largo que hemos tenido. Así es que nada más decirte gracias. Personalmente estuve en tu charla y te puedo decir conceptos bastante oportunos. Y creo que al igual que todas las charlas que hubo durante el tour, pues han sido extremadamente interesantes. Yo creo que nos queda las palabras de Ricardo, ¿no? De que finalmente somos una sola región y somos un solo conjunto de personas. Y me llamó mucho la atención el hecho de que la forma en la que conociste tú a Alfonso, ¿no? Alfonso, en el que comentabas que entiendo que Javier fue para allá a Chile y claro, y a mí también me ha pasado eso y es un dato importante que quisiera compartir con la comunidad de PMI Ecuador y PMI Colombia que nos están observando en este momento, que es normal cuando uno se va a otro país y te vas por negocio, te vas por puro turismo, que te encuentras con la gente de PMI también fuera de nuestras fronteras. Y tenemos cosas comunes para compartir y esto es un lugar de encuentro, que es finalmente el objetivo que tiene este programa. Así es que
Yo también agradezco a todos los que han participado y de nuevo gracias a PMI Bogotá por habernos invitado a ser parte de la clausura del tour. Marcelo. Yo cierro agradeciendo a todos los capítulos nacionales y capítulos locales que participaron en el tour, comenzando por PMI Bogotá, Colombia, PMI Ecuador, PMI Uruguay, PMI Argentina, Buenos Aires, los capítulos en Brasil, Paraguay y Chile. Y ha sido para mí un placer, un gusto, y no les quito más tiempo. Ya se acabó la cerveza, así que nos veremos la próxima semana. Hasta luego.